Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Espíritu y la esposa dicen, ven, ven Señor Jesús. Abre nuestras mentes y nuestros corazones al gran misterio escondido en el seno de Dios por toda la eternidad. Danos los ojos para ver una imagen de este gran misterio en nuestra creación como hombre y mujer, y en nuestro llamado a convertirnos en un solo cuerpo en comunión matrimonial. Danos los ojos para ver la revelación definitiva de este gran misterio en nuestra redención como hombre y mujer, y en nuestro llamado a convertirnos en un solo cuerpo contigo en comunión eucarística. Planta en nuestros pechos la esperanza duradera de la resurrección de nuestros cuerpos. Cuando todos los que respondan a esa invitación nupcial te contemplarán cara a cara y te conocerán en la consumación eterna de las bodas del Cordero. Señor, te entregamos esta noche y la ponemos ante ti. Derrama tu Santo Espíritu sobre nosotros. Madre María, te pedimos tu intercesión, porque fuiste tú la que dijo sí al gran don de la palabra hecha carne en tu propio vientre. Hacemos a un lado todas nuestras distracciones y con gran esperanza abrimos nuestros corazones, Señor, al trabajo que tú quieres hacer en nosotros. En nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues bien, la semana pasada regresamos al principio, una vez más, para reflexionar sobre quiénes somos, el hombre histórico, ¿verdad? Hablamos de cómo el hombre histórico tiene dos aspectos, el hombre caído y el hombre redimido. Pues la semana pasada reflexionamos sobre el hombre caído. Y hoy, pues, vamos a hablar precisamente para el Evangelio de hoy aplica mucho. Vamos a hablar de cómo nos convertimos en esos odres nuevos y ese vino nuevo, que es la redención de Cristo, el hombre redimido. La naturaleza humana no solamente es caída, pero también ya ha sido redimida por Cristo. Pues entonces, si seguimos con esa analogía que estábamos usando, ¿verdad? Esa analogía de los carros con las llantas bajas, con los tubos bajos. La semana pasada hablamos de cómo se nos fue el aire de las llantas, ¿verdad? Y esta semana vamos a ver cómo Cristo vino a reinflar poco a poco nuestras llantas para llegar a su capacidad original. Vamos a hablar de la redención del cuerpo. Y Juan Pablo II llega a este concepto de la redención del cuerpo con las palabras de San Pablo en Romanos 8:23. Pablo nos dice, nosotros mismos gemimos en nuestro interior anhelando la redención de nuestros cuerpos. Para el Papa, la redención del cuerpo no es solo un aspecto de la redención, como si también necesitáramos la redención del alma. No, ese es un entendimiento dualista. Cuando hablamos de la redención del cuerpo, estamos hablando de la redención de toda la persona humana. Y aún más, hablamos de la realidad de la redención en su totalidad, la redención de todo el universo. Juan Pablo II nos dice, la redención del cuerpo es la redención del hombre y al mismo tiempo es la redención del mundo. Tiene una dimensión cósmica. Toda la creación gime, dice San Pablo, esperando la redención del cuerpo. Esta es, de hecho, la perspectiva de todo el Evangelio, de toda la enseñanza y de toda la misión de Cristo. Ahora, cuando hablamos de nuestras heridas, cuando decimos que hay la posibilidad de reinflar nuestras llantas, Juan Pablo II nos dice que nosotros vivimos en la existencia histórica, donde siempre vamos a tener que lidiar con esa tensión de lo que llamamos el ya, pero todavía no. El ya, porque Cristo ya vino a redimirnos. Ya tenemos cierta capacidad, esa redención ya ha empezado a reinflar nuestras llantas, pero todavía no, porque no vamos a obtener la plenitud, sino hasta la resurrección. ¿Verdad? Ese es el ya, pero todavía no. En esta vida siempre va a haber lo que San Pablo habla de esa guerra interior, ese combate espiritual. Él nos dice, tengo otra ley en mis miembros que lucha contra la ley de mi razón. El Papa nos llama a esto un sistema de fuerzas que lucha dentro de nosotros, ese combate entre el bien y el mal. Nosotros también siempre experimentaremos antes de la resurrección esta tensión dentro de nosotros, porque la victoria es gradual. Esa reinflación de las llantas no sucede de la noche a la mañana.
es algo gradual, es un proceso. ¿No? Y Pablo es muy vívido cuando nos habla de esto. Él exclama casi en desesperación, reconociendo esta guerra dentro de él. Querer el bien lo tengo a mi alcance, pero no el realizarlo, puesto que no hago el bien que quiero, sino que hago el mal que no quiero. Dice, pobre de mí, ¿quién me salvará de este cuerpo de muerte? Ahora, él no está diciendo que el cuerpo es malo. Él está hablando de un cuerpo que no está inspirado por la vida de Dios. Un cuerpo que no está inspirado por la vida de Dios regresa al polvo. Ese es el resultado del pecado original. Si comes, morirás. ¿Quién me salvará entonces? Y después clama, casi en triunfo. Gloria a Jesucristo nuestro Señor. Él es quien nos salvará, ¿verdad? Entonces, mientras él describe esta tensión muy vívidamente, esta batalla interior, en otro libro, en cambio, la carta a los Efesios, él también habla del poder de la redención de Cristo, que trabaja dentro de nosotros y es capaz de hacer mucho más de lo que podemos pensar o imaginar. La redención de Cristo es capaz de hacer mucho más que lo que podemos pensar o imaginar. Entonces nosotros tenemos que balancear estas dos verdades. Encontramos una batalla real dentro de nosotros, entre el amor y la lujuria. Pero al mismo tiempo descubrimos, por medio de la redención de nuestros cuerpos, la posibilidad de una victoria real en esta batalla. Una victoria que es reservada en su plenitud para la resurrección. Pero una victoria que ya podemos empezar a experimentar aquí, ahora. Ese es el ya, pero todavía no, que dice Juan Pablo II. El ethos, ¿se acuerdan esa palabra ethos que utilizamos la semana pasada? El espíritu de la redención, que es la transformación interior del corazón, es más precisamente el espíritu de la redención del cuerpo. Y el Papa nos dice que esto es algo nuevo, algo completamente nuevo. No es simplemente una reformulación de la antigua alianza. Es algo totalmente nuevo. Este es ciertamente un nuevo ethos en relación al estado del hombre histórico. Es nuevo en un sentido y significado universal y también es nuevo en comparación con el Antiguo Testamento. En Cristo hay una Pascua, un paso de la antigua alianza a la nueva alianza. ¿Y cuál es la diferencia? ¿Cuál es la distinción? Juan Pablo nos dice, el juicio expresado en el Antiguo Testamento en referencia al cuerpo y la sexualidad no se preocupa directamente con poner orden en el corazón del hombre, sino con poner orden en la totalidad de la vida social, en la base de la cual está, como siempre, el matrimonio y la familia. De hecho, en la interpretación del Antiguo Testamento, la prohibición del adulterio es balanceada, se puede decir, por la concesión a la concupiscencia. La concupiscencia, esa tendencia al pecado que todos tenemos, heredamos después del pecado original. ¿Verdad? Entonces, en el Antiguo Testamento todavía se hacían concesiones a la concupiscencia. El divorcio era permitido, la poligamia era permitida. Estas son concesiones hechas al pecado, porque en el Antiguo Testamento todavía no tenían el poder para vencer al pecado. Y es que Dios nos lleva de la mano como bebitos, poco a poco, hasta cuando en la plenitud de los tiempos estuvimos listos para recibir la plenitud de la revelación en Cristo Jesús. ¿Verdad? Y es que hay un principio básico en juego aquí, en referencia al Antiguo Testamento. Porque mientras más desordenado está el corazón, más se necesitan leyes y más reglas para tratar de mantener cierto aspecto de orden en la sociedad. En la medida que el corazón está fuera de orden, se necesitan más y más leyes y reglas. Entonces, en el Antiguo Testamento hay leyes y más leyes que son muy específicas hasta los detalles más minuciosos de lo que se puede y no se puede hacer. Los libros de Deuteronomio y Levítico están llenos de todas estas leyes. Y eso es un síntoma de que el corazón todavía no había sido transformado. Los judíos interpretaban el Antiguo Testamento de una manera que hacía concesiones a la concupiscencia.
Por lo tanto, las prescripciones del Antiguo Testamento no revelan ninguna tendencia a cambiar el ethos, a cambiar el carácter, el espíritu, la identidad de la persona de una manera fundamental. Para esa transformación, todavía era necesario esperar hasta el Sermón de la Montaña. Aquí encontramos la posibilidad y la necesidad de transformar lo que ha sido sobrecargado por la concupiscencia de la carne. Y es esto lo que la redención del cuerpo nos brinda. Esa transformación interior del corazón. Aquí está esa relación entre el cuerpo, que es la realidad externa de la persona, y la realidad interior de la persona, el corazón. Cuando el corazón está en orden, el cuerpo lo sigue. Cuando el corazón está en desorden, el cuerpo también lo sigue. Ahora, no hay una perfecta línea de distinción entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. La ley antigua el Papa nos dice que es una preparación para el Evangelio. El Catecismo nos dice esto, el numeral 1964. El Catecismo cita a Santo Tomás de Aquino. En su Suma Teológica nos dice, hubo bajo el régimen de la antigua alianza gente que poseía la gracia del Espíritu Santo. Y por el contrario, también existen en la nueva alianza hombres carnales, alejados todavía de la perfección de la nueva ley. Y en todo caso, aunque la ley antigua prescribía el amor, todavía no nos daba el Espíritu Santo, por el cual el amor es difundido en nuestros corazones. Nosotros sabemos que hay gente honestamente tratando de vivir la vida cristiana ahora en la nueva alianza, pero viviendo todavía bajo el régimen de la ley. Ellos no han experimentado esta nueva transformación interior. Entonces, creen que ser cristiano significa seguir una lista de reglas. Y el ser cristiano no es seguir una lista de reglas. Ahora, si el corazón está desordenado, sí necesitamos las reglas. Necesitamos la ley en el grado de que el corazón esté desordenado. Pero en la medida que progresamos en nuestra conversión, llegamos a experimentar progresivamente esa continua libertad de la ley. Lo que hablábamos la semana pasada. Libertad para cumplir la ley, no para romperla. Esa continua libertad de la ley porque nuestro corazón llega a estar en conformidad con la ley. La redención de nuestros cuerpos no se refiere solo a nuestra esperanza de la resurrección final, sino también a la esperanza de cada día, de hoy, la cual manifiesta su poder en las obras del hombre y aún en los movimientos del corazón humano, abriendo camino en cierto sentido para la gran esperanza escatológica, o sea, de la resurrección, ligada a la redención del cuerpo. Cristo nos va a resucitar en el último día. Pero también es cierto que de cierta forma nosotros ya hemos resucitado en Cristo. La vida cristiana ya es ahora mismo una participación en la muerte y resurrección de Cristo. Y puesto que la resurrección de Cristo ocurrió aquí en nuestra historia, la redención de nuestros cuerpos ya es un aspecto de la vida humana aquí en la tierra. Moldea la historia de la salvación de personas vivientes y de manera especial de aquellos que en el sacramento del matrimonio son llamados a hacerse una sola carne, guardando la intención del Creador anunciada a nuestros primeros padres antes de la caída. Una clarificación importante. Recordemos que nosotros no podemos regresar al estado de inocencia. Nosotros eso lo hemos dejado irrevocablemente atrás. Pero entonces, de cierta forma, no estamos regresando al principio con la gracia de nuestra redención. Estamos anticipando nuestro futuro, cuando seremos resucitados de entre los muertos. Las palabras de Cristo en el Sermón de la Montaña dan testimonio de que el poder y la gracia original del misterio de la creación se ha convertido para cada uno de nosotros el poder y la gracia del misterio de la redención. El misterio de la creación, el sacramento de la creación, los dos se convierten en una sola carne. ¿Cuál es el misterio de la redención? La unión de Cristo y su iglesia, de la cual el hombre y la mujer son llamados a ser un signo. La gracia perdida ha sido restaurada, aunque no nos regrese a la inocencia original y todavía tengamos que luchar contra el pecado todos los días. La gracia de Dios ya ha sido derramada, solo necesitamos abrir el corazón a ella. Y de esa manera el hombre histórico
debe otra vez encontrar la dignidad y santidad de la unión del hombre y la mujer en la base del misterio de la redención. Para poder recobrar esa dignidad, tenemos que luchar contra una tenaz herejía que se llama el maniqueísmo. Y necesitamos lidiar con los hábitos empedernidos que nacen del maniqueísmo en nuestra forma de pensar y de evaluar las cosas. Los hábitos empedernidos, las maneras aprendidas y profundamente arraigadas en nosotros, la manera en que nosotros vemos y evaluamos el cuerpo y la sexualidad, que están basadas en la herejía del maniqueísmo en vez de la verdad del evangelio. ¿Qué es el maniqueísmo? El maniqueísmo nació del dualismo. ¿Y qué es el dualismo? El dualismo es esa separación del cuerpo y el alma que sucede después del pecado original. El maniqueísmo veía la fuente del mal entonces en lo material, en el cuerpo, y proclamaba la condenación de todo lo que es corpóreo en el hombre. Y puesto que la corporeidad se manifiesta en el ser humano principalmente a través de la sexualidad, esa condenación también se extendió al matrimonio y a la vida conyugal. Esta herejía maniquea que devalúa el cuerpo, el espíritu es bueno, la carne es mala. Eso es una herejía, eso no es el espíritu cristiano. Entonces, esta herejía surgió alrededor del siglo III, más o menos, y ha logrado infiltrar las mentes cristianas a través de toda la historia. Cuando Gil, por ejemplo, la semana pasada presentó, era la festividad de San Agustín, creo que me acuerdo, y hablaba de cómo él también, al principio, antes de su conversión completa, pues también estaba envuelto en los conceptos del maniqueísmo. Ahora, trágicamente, parece que muchos de los principios de esta herejía podrían hacerse pasar como doctrina sana cristiana, cuando en realidad son heréticos. ¿Cuánta gente cree que la iglesia niega el valor de la sexualidad o simplemente la tolera por la necesidad de la procreación? ¿Cuánta gente, quizás algunos de nosotros mismos, en nuestro corazón creen que de verdad esto es lo que la iglesia nos enseña? No, eso es una herejía. Juan Pablo II nos dice que la interpretación apropiada de las palabras de Cristo en el Sermón de la Montaña tiene que estar completamente libre de todo lo relacionado con el maniqueísmo. Cristo no está condenando el cuerpo y la atracción sexual. Él está tratando de darnos la habilidad de recobrar la belleza de la intención original de Dios hacia él. Esas palabras de Cristo son severas, las que hablamos la semana pasada, ¿verdad? Si tan solo miras a una mujer con deseo, con lujuria, ya has cometido adulterio en tu corazón. ¿Verdad? Son severas. Y algunos quizás podamos ser tentados a ver en esa severidad de esas palabras una condenación del cuerpo. Pero no. ¿Cuál es la diferencia entre la perspectiva cristiana y la maniqueísta? Juan Pablo nos dice, mientras para la mentalidad maniquea el cuerpo y la sexualidad constituyen un antivalor, o sea, algo negativo, para el cristianismo, al contrario, siempre constituirán un valor no suficientemente apreciado. Un valor no suficientemente apreciado. El problema con nuestra cultura no es que sobrevalora la sexualidad. El problema con nuestra cultura es que no tiene la menor idea lo valiosa que es. Nosotros mismos tenemos que examinar nuestro lenguaje para ver si el maniqueísmo no se ha infiltrado en la manera en que nosotros pensamos de nuestros cuerpos y de nuestra sexualidad. ¿Cuántos de nosotros quizás hemos crecido pensando que nuestras partes íntimas son sucias y que el acto sexual es algo sucio? Esa es la mentalidad maniqueísta. Si no experimentamos una victoria real y profunda sobre nuestra concupiscencia, corremos el grave riesgo de que lleguemos a justificar nuestra lujuria y la llamemos amor. El error esencial del maniqueísmo está en asignar el mal al cuerpo en vez de a los desórdenes del corazón. El Papa nos dice que la condenación maniquea del cuerpo y la sexualidad no es más que una escapatoria para evadir los requisitos establecidos por el Evangelio. Si para nosotros el cuerpo es malo, entonces tenemos una conveniente escapatoria para no tener que enfrentar los desórdenes de nuestro corazón. Si un hombre dice, si solo esa mujer no se vistiera así, yo no tuviera ningún problema con lujuria.
No, el problema con la lujuria está en tu corazón. Y seguro, quizás esa mujer lo está incitando, pero tú, hombre, tienes la obligación de lidiar con tu corazón, esté o no esté vestida modestamente. Otro obstáculo al que debemos superar si vamos a experimentar la redención de nuestros cuerpos es lo que el Papa llama la interpretación de la sospecha. La sospecha nos mata. La sospecha invalida en nuestros corazones el don de la redención y nos separará del mismo propósito de la vida. ¿Cuál es el propósito de nuestra vida? Amar como Dios ama. Para eso fue que Él nos creó. Ahora, ¿qué queremos decir con la interpretación de la sospecha? Ahora, la redención no remueve mágicamente las consecuencias del pecado en nuestra existencia. Nosotros todavía sufrimos, todavía nos enfermamos, todavía envejecemos, todavía luchamos con nuestras debilidades y con la concupiscencia. Pero aún así, la realidad de la concupiscencia no debe causar el mantener el corazón humano en continua sospecha. Juan Pablo habla de los maestros de la sospecha. Un maestro de la sospecha es una persona que no conoce en su corazón o quizás no cree completamente en el poder transformador del evangelio. La concupiscencia domina su corazón y entonces proyecta lo mismo hacia todos los demás. O sea, desconfianza. Él no cree o no entiende que hay alguna otra manera de pensar sobre el cuerpo y la sexualidad que la lujuria. Pero entonces, si un hombre y una mujer están solos en algún lugar, definitivamente tienen que estar haciendo algo malo. Esa es la interpretación de la sospecha. Porque simplemente no hay ninguna otra posibilidad, ¿verdad? La santidad, en esa mentalidad, la santidad de la relación del hombre y la mujer no es posible. Desde esta perspectiva de sospecha, el cuerpo humano siempre va a despertar la lujuria. No puede hacer nada más. San Pablo mismo nos advierte acerca de esa mentalidad. Los que tendrán la apariencia de piedad, pero desmentirán su eficacia, guárdate también de ellos. Juan Pablo nos dice, la redención es una verdad, una realidad, en el nombre de la cual el hombre debe sentirse llamado y llamado con eficacia, o sea, con poder real para vencer la lujuria, para vencer la concupiscencia, para vencer el pecado. El significado de la vida es la antítesis, o sea, lo opuesto de la interpretación de la sospecha. ¿Cuál es el significado de la vida? ¿Cuál es el propósito de nuestra vida? Otra vez, amar como Dios ama. La sospecha hace eso imposible. Esta interpretación de la sospecha es radicalmente diferente de lo que descubrimos en las palabras de Cristo en el Sermón de la Montaña. Las palabras de Cristo revelan otra visión de las posibilidades del hombre. Es posible que algunos quizás escuchen esta enseñanza de la iglesia y digan, esto es un idealismo nada realista, nadie puede vivir esto. Esto no corresponde con las posibilidades reales del ser humano, las posibilidades reales del hombre. Así dicen algunos. Juan Pablo nos dice, ¿y cuáles son las posibilidades concretas del hombre? ¿Y de qué hombre estamos hablando? ¿Del hombre dominado por el pecado o del hombre redimido por Cristo? Esto es lo que está en juego. La realidad de la redención de Cristo. Cristo nos ha redimido ya. Esto quiere decir que ya nos ha dado la posibilidad de realizar la verdad completa de nuestro ser. ¿Cuál es la verdad completa de nuestro ser? El principio. El plan original de Dios para nosotros. Esa es la norma. Cristo nos ha liberado del dominio de la concupiscencia. Y si el hombre redimido todavía peca, no es por causa de ninguna imperfección en la redención de Cristo, sino por la voluntad del hombre de no valerse de la gracia que fluye de esa redención. El punto es este. La gracia de Dios es todopoderosa. Juan Pablo continuamente nos ofrece en la teología del cuerpo el poder real de la gracia de Dios para hacer un cambio real y verdadero en nuestras vidas.
El problema es que a veces nosotros no nos abrimos a esa gracia. O quizás es posible que estemos tan heridos que sea casi imposible, sin un milagro, el obtener la sanación que nos permita vivir desde ese lugar de gracia. Muchos ven las palabras de Cristo en el Sermón de la Montaña como una prohibición, sin ver los profundos valores esenciales que esta provisión trata de proteger. Nosotros no vemos el lado positivo de la prohibición. Lo único que vemos es el no harás esto. Pero todo no harás esto tiene su correspondiente harás esto. Si el no harás es no mirarás con lujuria, el sí correspondiente es mirarás con amor. Cristo nos dice, les digo todo esto para que mi gozo esté en ustedes y sus vidas sean miserables. Eso es lo que nos dice él. Porque es que a veces pensamos que eso es lo que nos está diciendo. Les digo todo esto para que mi gozo esté en ustedes y su gozo sea completo. Cristo no solo quiere proteger los valores esenciales de nuestra sexualidad. Él quiere hacer esos valores accesibles a nosotros. Pero nosotros necesitamos aprender a abrir nuestros corazones a ellos. En esta esfera, la esfera de la redención, el amor erótico, eros, la palabra griega eros, y ethos, lo que es moral, lo que es bueno, no difieren el uno del otro. El amor erótico y la moralidad no están opuestos el uno al otro, sino que son llamados a encontrarse en el corazón humano y en este encuentro dar fruto. Es necesario continuamente redescubrir en lo que es erótico el significado esponsal del cuerpo y la verdadera dignidad de ese don, el llamado a entregarnos a los demás. Ahora, cuando nosotros oímos la palabra erótico, ¿qué es lo primero que viene a la mente? Pensamos en esas luces parpadeantes, los letreros de triple X en la zona roja, o pensamos en la verdadera dignidad del significado esponsal del cuerpo. Pensamos en el signo o en el diabólico contrasigno, en la falsificación. Ese es el rol del espíritu humano, el redescubrir continuamente ese llamado al amor, a amar como Dios ama. Y si no lo hacemos, nunca vamos a experimentar la plenitud del eros. Y el eros, esa palabra griega, en realidad sí que ha sido pornificada ahora por el mundo, pero en realidad significa el eros, es la aspiración del espíritu humano hacia lo que es bueno, bello y verdadero. De manera que lo que es erótico también se convierte en bueno, bello y verdadero. Y déjenme decirles que esto no es solo para las personas casadas. Esto se aplica a todo ser humano. El ser capaz de ver en el cuerpo humano, en toda persona, ese significado esponsal, el llamado al amor. Y cuando podemos ver este llamado al amor, lo que es erótico también se convierte en bueno, bello y verdadero. La plenitud del amor erótico, del amor entre el hombre y la mujer, es la atracción a lo que es bueno, bello y verdadero. Muchas veces la gente piensa que la enseñanza de la iglesia restringe lo erótico, restringe la espontaneidad. Pero ¿de qué clase de espontaneidad estamos hablando aquí? ¿La espontaneidad del amor o la espontaneidad de la lujuria? Sí, la enseñanza de la iglesia y las palabras de Cristo sí restringen la espontaneidad de la lujuria. Pero es porque nos llaman a una espontaneidad más completa y madura. ¿Cuál es la diferencia entre las dos? Les voy a dar un ejemplo de un pianista. Eso suena familiar, ¿verdad? El ejemplo del pianista, pero no es el mismo pianista. Cualquiera de nosotros puede sentarse frente a un piano y espontáneamente golpear las teclas y hacer un montón de ruido sin sentido. Un pianista de concierto
también puede sentarse frente a ese mismo piano y espontáneamente acariciar esas mismas teclas y crear música tan bella que nos eleva el corazón hacia el cielo. Pero nosotros sabemos que detrás de esa espontaneidad madura del concertista hay toda una vida de disciplina, de sacrificio, de entrenamiento y de sufrimiento. Esa es la clase de espontaneidad madura a la que somos llamados. Cualquiera puede espontáneamente seguir sus deseos lujuriosos y hacer un montón de ruido sin sentido. Pero una pareja madura, y podemos aplicar esto también a parejas no casadas y a la espontaneidad de su afecto, el cariño de una mirada tierna, el suave roce de sus manos, una canción de amor sinceramente entregada. Pero aquí vamos a aplicarlo a la vida matrimonial. Un esposo y esposa que a través de la disciplina y el sacrificio, por medio de experimentar esa transformación interior, por medio del discernimiento de los impulsos, del movimiento de sus corazones, identificando y discerniendo la diferencia entre el amor y la lujuria, y permitiendo que el amor florezca y que la lujuria sea crucificada, esa pareja puede espontáneamente seguir los deseos de su corazón, porque los deseos de su corazón han sido transformados y pueden crear una hermosa música que los eleva a los dos hacia el cielo. Ahora, ¿cómo discernimos el movimiento interior de nuestros corazones? Nosotros somos llamados a aprender con perseverancia y consistencia el significado de nuestros cuerpos, el significado de nuestra sexualidad. Pero necesitamos aprender esto no solo en lo abstracto, no solo como un concepto. Ok, hemos oído que el concepto de que el cuerpo es bueno, pero eso hay que aprenderlo en el corazón. Entonces, no solo como un concepto, sino sobre todo en la reacción interior de nuestro corazón. Y esto no es algo que puede ser aprendido solo de libros. No se trata de simplemente leer la teología del cuerpo, lo que va a cambiar nuestras vidas, sino integrarla en nuestros corazones y en la manera en que vemos el mundo a través de esta transformación. Y el Papa nos dice que esta labor puede ser llevada a cabo, es posible, y es algo que es verdaderamente digno del ser humano. Ahora, vamos a examinar ahora la vida de acuerdo a la carne o el espíritu. San Pablo contrasta la vida de acuerdo al espíritu con la vida de acuerdo a la carne. Y aquí han habido muchas malinterpretaciones de lo que dice San Pablo, como si él estuviera condenando la carne y el cuerpo. De ninguna manera él hace eso. Cuando él nos habla en Gálatas 5:16 acerca de vivir de acuerdo a la carne o el espíritu. Vivan de acuerdo al espíritu y no den satisfacción a los deseos de la carne. Pues la carne tiene deseos contrarios al espíritu y el espíritu contrarios a la carne. Él no está condenando la carne. En este contexto, la carne es la persona entera, cuerpo y alma, separada del Espíritu de Dios. El hombre que vive de acuerdo a la carne es el hombre de concupiscencia, es el hombre con deseos no inspirados, es el animalista, el que vive de acuerdo a sus deseos corporales y sus instintos que no han sido informados por la dignidad de la persona. El hombre que vive de acuerdo al espíritu tampoco es el angelista, el que rechaza el cuerpo. No. El que vive de acuerdo al espíritu es el que abre su cuerpo a la inspiración del espíritu y vive de acuerdo a su dignidad como templo del Espíritu Santo. Y permite que sus deseos sean informados y transformados por ese espíritu. El que vive en el espíritu no complace a la lujuria. El que vive en el espíritu, en cambio, es justificado por la fe. ¿Qué quiere decir ser justificado por la fe? Juan Pablo nos dice, la justificación por la fe se refiere al poder de Cristo mismo operando dentro del hombre por medio del Espíritu Santo. No es solo una dimensión del plan divino para la salvación del hombre, sino que es un poder real que opera en el hombre y se revela en sus acciones, en sus obras. Si vivimos de acuerdo a la carne, complaciendo nuestra concupiscencia,
dejamos de ser aptos para el don real de nosotros mismos a otros, que es el propósito de nuestra vida. Dejamos de vivir de acuerdo al significado esponsal del cuerpo. Dejamos de amar como Dios ama. Pero si vivimos de acuerdo al Espíritu, llegamos a experimentar esa superabundante justificación en nuestros corazones que nos capacita para cumplir con la ley. Cristo nos hace justos en nuestro corazón. Las normas que Cristo nos da en el Sermón de la Montaña no nos dejan simplemente a nuestros propios medios. No nos dicen simplemente esfuérzate más, porque nadie puede hacer eso. Estamos hablando de abrir nuestros corazones y nuestros cuerpos a un poder que está mucho más allá de nosotros. Y a un poder que llega a morar en nosotros y nos capacita para ver el mundo como Dios lo ve. Y cuando vemos el cuerpo humano como Dios lo ve, ya no deseamos el pecado, porque lo que vemos es la gloria de Dios brillando a través del cuerpo humano. Ese cuerpo humano que es la obra cumbre de la creación. Y es esto precisamente lo que es la pureza de corazón. La pureza de corazón sí es posible, aunque nuestra pureza no va a ser perfecta sino hasta la resurrección. Pero aún ahora la pureza de corazón nos hace posible el ver de acuerdo a Dios. Nos hace posible ver el cuerpo humano, el nuestro y el de los demás, como el templo del Espíritu Santo. Una manifestación de la belleza divina. El Catecismo 2519, numeral 2519, nos dice eso. ¿Y qué nos dice Cristo sobre la pureza? En el mismo Sermón de la Montaña. Bienaventurados los de corazón puro, porque ellos verán a Dios. Y si de verdad estamos escuchando lo que Juan Pablo nos está diciendo en la teología del cuerpo, podríamos decir, bienaventurados los de corazón puro, porque ellos podrán ver el signo del misterio de Dios revelado a través del cuerpo humano. San Pablo nos dice, en la carta a Tito, nos dice, para el puro, todo es puro. Pero para el corrupto y incrédulo, nada es puro. Esos corruptos e incrédulos, para los que nada es puro, esos son los maestros de la sospecha. Ni siquiera se pueden imaginar de lo que estamos hablando aquí. No se pueden imaginar la pureza, no conocen ninguna otra cosa. Entonces para ellos todo es impuro. Pero para el puro, todo es puro, porque ve como Dios ve. Y todo lo que hizo Dios es muy bueno. Juan Pablo nos dice, la pureza no es simplemente la templanza o abstenerse de la impureza. Esa es la parte negativa. Hay otro rol de la virtud de la pureza que es más positivo que negativo. La dimensión positiva de la pureza abre el camino a un descubrimiento más perfecto de la dignidad del cuerpo humano. Hay una historia que nos ilustra la diferencia entre las dimensiones positivas y negativas de la pureza. Ahora, las dos son esenciales. Necesitamos evitar la ocasión de pecado antes de poder llegar a la dimensión positiva de la pureza. Pero hay tantas personas que se quedan simplemente en el evitar la ocasión de pecado, la custodia de los ojos. Esa es la dimensión negativa. Pero hay mucho más que eso. La historia es, habían dos obispos saliendo de una catedral al mismo tiempo que una prostituta, vestida de noche, para la noche. Ella pasaba por la calle frente a ellos. Uno de los dos obispos inmediatamente bajó sus ojos y miró en la otra dirección. El otro miró atentamente a la mujer. El obispo que había mirado hacia el otro lado, inmediatamente le dijo, hermano obispo, ¿qué está haciendo? Proteja sus ojos. Aquí podemos ver un poquito de los maestros de la sospecha. Este obispo está asumiendo que si está mirando, la va a ver con lujuria. No se da cuenta que hay otra manera de ver. Cuando el obispo que miró a la mujer se volvió, tenía lágrimas corriendo por su cara. Y lamentaba que tal belleza esté siendo vendida para la lujuria de los hombres. ¿Cuál de estos dos obispos estaba viviendo ese espíritu maduro
de la redención. ¿Cuál de estos dos obispos conocía ese nivel maduro de la pureza de corazón? Si hacemos la pregunta de cuál de los dos hizo lo correcto, los dos lo hicieron. El obispo que ocultó la mirada sabía que si la miraba, la iba a mirar con lujuria. Entonces, él hizo lo correcto para él, haciendo lo que llamamos evitar la ocasión de pecado y ganar custodia de los ojos. Pero ese es solo el primer paso hacia una pureza más madura. Y esta historia es verídica. La prostituta se llamaba Pelagia y el obispo se llamaba Nonus. Pelagia se dio cuenta del obispo mirándola de esa manera de pureza. Y ella nunca había sido mirada de esa manera en toda su vida. Ella sabía que esta era una mirada diferente a las que ella siempre había recibido. Y intrigada, ella averiguó quién era el obispo y lo fue a ver. Y el obispo le habló de Cristo y del Evangelio. Y ella eventualmente se convirtió. Y esa prostituta es ahora Santa Pelagia, una santa de la iglesia. Y su conversión empezó con la pureza de la mirada de un hombre. Mis hermanos, mis hermanas, nosotros tenemos la habilidad, con la manera en que miramos a otros, de edificar su dignidad o de destruirla. ¿Cómo tú ves a otros? ¿Cómo tú miras a otros? Esta no es una condenación, este es un llamado, es una invitación a experimentar una pureza más madura. Y es esa la invitación que nos hace Cristo el día de hoy. Pidámosle que nos conceda los ojos para ver como Él ve. San Juan Pablo II ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.